Esta noche exploramos la vida y el legado de Abraham Lincoln. El muchacho que creció en una cabaña de troncos, trabajó a la luz de las velas y cargó libros por el bosque para un día convertirse en el presidente que preservó una nación fracturada. De orígenes humildes a discursos históricos y de batallas morales a la noche trágica en el Teatro Ford, esta es la historia de un hombre cuya sombra aún se cierne sobre la historia estadounidense. Así que antes de ponerte cómodo, como siempre, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Solo si disfrutas nuestro contenido. Cuéntanos también desde dónde nos ves y qué hora es para ti. A veces nuestras historias son demasiado interesantes como para dormir. Y créenos, también estamos trabajando en algunas aburridas. Es momento de atenuar las luces, encender un ventilador para algo de ruido de fondo y juntos repasar lo que tenemos para esta noche, antes de que Abraham Lincoln se parara bajo columnas de mármol, antes de que sus palabras resonaran en los libros de historia y los monumentos, no era más que un chico. Nacido el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de una sola habitación en el condado de Hardin, Kentucky, Abraham llegó a un mundo de inviernos fríos, pisos de tierra y manos curtidas. Su padre, Thomas Lincoln, trabajaba como carpintero y agricultor, fuerte, orgulloso y severo. Su madre, Nancy, era de hablar suave y profundamente espiritual, ofreciendo la poca ternura que podía en una vida definida por la escasez. La cabaña era más un refugio que un hogar. Sin ventanas, sin aislamiento, solo troncos toscamente uned apilados con fuerza. En invierno, la escarcha se colaba dentro. La lluvia golpeaba el techo de madera. Abraham diría después que fue criado en el monte, y no era una metáfora. Era supervivencia. No había bibliotecas, ni maestros, y apenas libros. Pero sí había curiosidad, y a Abraham le sobraba. Cuando tenía 2 años, la familia se mudó a Indiana en busca de mejores tierras. Talando bosques a mano, los Lincoln construyeron otra cabaña. Abraham, todavía pequeño, ayudaba en lo que podía. Aprendió pronto que la vida era trabajo, y el trabajo, vida. Pero en la quietud de aquellos bosques, creció la imaginación de un niño. Caminaba millas solo para pedir prestado un libro. Se cuenta que una vez arruinó un ejemplar prestado de Life of George Washington cuando la lluvia se filtró por las paredes de la cabaña. Para pagar el daño, trabajó para el dueño varios días, cortando leña y acarreando agua. No era un castigo. Así eran las cosas. Los vecinos lo describían como extraño, alto para su edad, torpe, a menudo vagando solo con trozos de papel, garabateando citas y poemas a la luz del fuego. Tenía una memoria de trampa y un amor por las palabras que resultaba inusual para un chico de granja. Pero había algo en Abraham Lincoln que ya entonces se alzaba hacia arriba. No hacia el poder, aún no, sino hacia la comprensión. Allí, en los bosques silenciosos de Indiana, bajo un techo con goteras y junto a un fuego que languidecía, un chico empezó a construir algo mucho más grande que una cabaña de troncos. Estaba construyendo una mente, una visión, una voz. Y esa voz un día resonaría por una nación fracturada. Toda gran vida comienza con una herida, tan profunda que nunca cicatriza del todo. Para Abraham Lincoln, esa herida llegó a los 9 años. Era 1818. Los Lincoln se habían asentado en Indiana, labrándose una vida entre densos bosques y cielo abierto. Los días eran largos, llenos de trabajo, y la familia sobrevivía con lo que podía cultivar, construir o trocar. Pero algo invisible y mortal se deslizaba por el campo. Algo llamado milk sickness. Nadie lo entendía entonces. La gente enfermaba sin aviso. Los músculos se debilitaban, el estómago se revolvía. Hogares enteros podían ser arrasados en cuestión de días. ¿La causa? Vacas que pastaban en white snake root, una planta tóxica. El veneno pasaba a la leche y de ahí a las personas. Nancy Hanks Lincoln, la madre de Abraham, fue una de sus víctimas. Se debilitó rápidamente. Abraham y su hermana Sara vieron cómo su madre, su ancla cálida y silenciosa, se desvanecía ante sus ojos. No había médico, ni medicinas, solo la tenue esperanza de que el reposo la salvara. No lo hizo. Nancy murió en otoño, envuelta en una manta de hojas y silencio. Tenía apenas 34 años. Abraham, aún un niño, ayudó a su padre a tallar su ataúd. La enterraron en una pequeña elevación cerca de la cabaña, bajo una cruz de madera hecha a mano. Nunca olvidó ese momento. Durante semanas, quizás más, Abraham dijo poco. Deambulaba por el bosque en silencio, con la mirada baja y los hombros más pesados de lo que debería cargar un niño. Nancy había sido su primera maestra, la que le enseñó a leer, quien alentó sus preguntas, quien creyó que había algo especial en su hijo. Su ausencia dejó un hueco que ni el tiempo llenó del todo, pero el dolor no detuvo la vida. Thomas Lincoln se volvió a casar al año siguiente, trayendo a casa a una nueva mujer, Sarah Bush Johnston. Era amable, paciente y trajo consigo libros de verdad. Abraham se encariñó con ella pronto y ella lo trató como propio.
En muchos sentidos, ayudó a coser el corazón del chico. Aún así, algo había cambiado. Desde entonces, Abraham Lincoln llevó la pena como una sombra, silenciosa, siempre cerca. Lo volvió reflexivo y lo hizo bondadoso. Incluso de niño, el duelo le dio hondura. Y más tarde, de hombre, le daría empatía, la clase que un presidente necesitaría para cargar a una nación herida sobre su espalda. Con el paso de las estaciones, el muchacho de la cabaña empezó a crecer, no solo en sabiduría, sino en estatura. Para cuando era adolescente, Abraham Lincoln destacaba en cualquier multitud. Literalmente, creció alto, desgarbado y de extremidades largas, 6'4" ya de adulto, en una época en la que la mayoría de los hombres eran casi un pie más bajos. Sus pantalones siempre le quedaban cortos, sus mangas desparejas, su andar poco agraciado. Algunos lo describían como ungainly, curioso, incluso grotesco. Pero a Abraham no le importaba. No trataba de impresionar a nadie. Trataba de comprender el mundo. Leía sin cesar, tumbado boca abajo junto a la chimenea, moviendo los pies en el aire mientras devoraba cada libro que podía pedir o trocar. Shakespeare, las fábulas de Esopo, la Biblia, textos jurídicos, discursos políticos. No solo leía, estudiaba, memorizaba y reflexionaba. A menudo se detenía a mitad de una tarea para recitar una cita o contar una historia que había ensayado 100 veces en su cabeza. Los vecinos lo hallaban raro. Un granjero dijo, «Ese chico siempre habla como si ya fuera senador o algo así». Otro lo llamó lunático, siempre con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos. Pero Lincoln no era perezoso. Trabajaba duro, partiendo troncos, plantando maíz, cavando pozos. Era conocido por su fuerza, capaz de blandir un hacha todo el día sin cansarse. Y aún así, incluso mientras trabajaba, su mente estaba en otra parte. Tallaba versos en los postes de las cercas. Apuntaba argumentos legales en pedazos de corteza. Sus manos eran ásperas, pero sus pensamientos afilados. A comienzos de sus 20, Abraham había probado varios oficios. Trabajó como dependiente de tienda, jefe de correos, rail separator y tripulante de barcaza, llevando mercancías por el río Mississippi. Aquellos viajes le abrieron los ojos, sobre todo a los horrores de la esclavitud, que vio de primera mano en el sur, aún pobre, aún en gran medida autodidacta. Lincoln se mudó al pequeño pueblo de New Salem, Illinois. Fue allí donde la gente empezó a fijarse en él, no por su aspecto, sino por su mente. Podía contar una historia que hiciera reír a toda la sala, y luego ganar un debate con claridad y calma. No era pulido, no era poderoso, pero había algo magnético en él, algo honesto. Poco a poco, en silencio, Abraham Lincoln iba saliendo a la luz. No como un héroe, no todavía, sino como un hombre que empezaba a encontrar su voz. Para cuando Abraham Lincoln inició su carrera de abogado en Springfield, Illinois, ya no era el leñador callado y torpe. Era una figura en ascenso, delgado como siempre, aún rudo en los bordes, pero conocido por su mente aguda, su humor discreto y su inigualable don para contar historias. Y fue allí donde conoció a Mary Todd. No se parecía a ninguna mujer que él hubiera conocido. Nacida en una familia acaudalada de Kentucky, Mary era educada, ambiciosa y con ideas políticas. Rasgos no siempre bienvenidos en las mujeres de 1800. Pero ella no se hacía pequeña ni se intimidó por el aspecto extraño o el origen humilde de Lincoln. De hecho, admiraba su inteligencia y visión. «Algún día será presidente de los Estados Unidos», dijo una vez y lo decía en serio. Su noviazgo fue apasionado pero accidentado. Lincoln se sentía inseguro social, emocional e incluso económicamente. Una vez rompió el compromiso sin motivo claro, cayendo en un periodo de depresión tan profunda que sus amigos temieron por su vida. Lo llamó de hypo, abreviatura de hipocondría, pero probablemente era lo que hoy reconocemos como depresión clínica. Se sentía indigno de ella, quizá indigno de la felicidad en general, pero de alguna forma el vínculo entre ambos perduró. Finalmente se casaron un lluvioso día de noviembre de 1842. Abraham tenía 33 años, Mary 23. No fue un matrimonio perfecto. Discutían a menudo, especialmente en tiempos de dolor y estrés político. Mary podía ser impulsiva y sensible. Abraham, retraído y emocionalmente reservado. Y sin embargo había afecto y, más importante, lealtad. Tendrían 4 hijos, Robert, Edward, Willie y Tad. Solo Robert viviría más allá de la adolescencia. La pérdida de sus hijos, especialmente la muerte del pequeño Willie en la Casa Blanca, destrozaría a Mary y ahondaría la melancolía de Abraham. Pero a su manera se sostuvieron mutuamente. Mary creyó en Abraham mucho antes de que lo hiciera nadie. Impulsó sus ambiciones políticas, apoyó sus decisiones difíciles y soportó incontables ataques públicos por permanecer a su lado. Su amor no era pulcro ni de cuento. Era complicado, crudo, a veces doloroso, pero real. Y en una vida llena de soledad, críticas y una presión inimaginable,
Abraham Lincoln nunca dudó de que una mujer, por problemática que fuera, creía de verdad en él. En noviembre de 1860, Abraham Lincoln fue elegido el 17º presidente de los Estados Unidos. Pero en el sur no hubo celebración. Su nombre ni siquiera había aparecido en las papeletas de 10 estados sureños. Para muchos allí, su elección no fue un giro político. Fue una amenaza directa a su modo de vida. A las pocas semanas, Carolina del Sur se separó de la Unión. Una a una, otras 6 siguieron. Formaron los Estados Confederados de América, con su propio presidente, su propio gobierno y una promesa de defender la esclavitud. Lincoln ni siquiera había asumido el cargo. Cuando por fin llegó a Washington en marzo de 1861, bajo fuerte disfraz por amenazas de asesinato, el país ya estaba al borde. No entraba en una presidencia, entraba en un incendio. Y entonces llegó la chispa Fort Sumter. El 12 de abril de 1861, fuerzas confederadas abrieron fuego contra un fuerte militar de en Carolina del Sur. Había comenzado la guerra civil. El objetivo de Lincoln era claro, al menos para él, preservar la Unión, mantener entero el país. Pero no todos estaban de acuerdo en cómo hacerlo. Enfrentó presiones de todos lados, radicales que querían emancipación inmediata, moderados que temían el cambio, estados fronterizos tambaleantes y un Congreso dividido que dudaba de si Lincoln estaba a la altura. Y en verdad nadie lo sabía. Nunca había dirigido un ejército. No tenía formación militar formal. Sus generales eran indecisos, arrogantes o ambas cosas. Las primeras batallas fueron desastrosas. Murieron miles. El norte fue humillado y la gente empezó a preguntarse en voz alta si Lincoln estaba sobrepasado. Pero nunca perdió el enfoque. Leía informes hasta entrada la noche. Sostenía reuniones interminables. Estudiaba mapas hasta que se le nublaban los ojos. Visitaba a soldados heridos en hospitales de campaña. Daba la mano a viudas y caminaba entre la gente siempre que podía. La propia Casa Blanca se convirtió en una especie de sala de guerra y a veces en una prisión. Lincoln apenas dormía. Sus hombros se vencían. Su rostro se ahuecaba. Envejecía ante los ojos de la nación. Y sin embargo, a través de todo, se mantuvo firme. No porque estuviera seguro de que ganaría, sino porque creía que la Unión valía la pena salvarse. El país ardía, y Abraham Lincoln, silenciosa y deliberadamente, entró en las llamas. A medida que la guerra civil se prolongaba hacia su segundo año, Abraham Lincoln enfrentó una elección que definiría no solo su presidencia, sino el alma de la nación. La Unión había sufrido pérdidas terribles. El público se cansaba y el murmullo crecía. ¿Por qué peleamos? Para Lincoln, la guerra había comenzado como una lucha por preservar la Unión. Pero con los meses y la sangre derramada en campos y ríos, ese propósito ya no bastaba. La esclavitud, la herida moral en el centro de América, ya no podía evitarse. Lincoln la detestaba, siempre lo había hecho. La llamó una monstruosa injusticia. Pero también sabía que acabar con ella era un movimiento peligroso. Arriesgaba a alienar a los estados fronterizos leales a la Unión. Podía dividir al norte y políticamente destruirlo. Aún así esperó. Observó y tras la sangrienta victoria de la Unión en Antietam en septiembre de 1862, tomó su decisión. Actuaría. El 1 de enero de 1863, el presidente Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. Declaró que todas las personas esclavizadas en territorios controlados por la Confederación eran desde entonces y para siempre libres. Legalmente era limitada. No liberaba a los esclavos en los estados fronterizos y no podía alcanzar áreas que la Unión no controlara. Pero simbólicamente fue inmensa. Con un solo trazo de pluma, Lincoln reformuló la guerra. Ya no era solo una batalla por la unidad. Se volvió una batalla por la libertad humana. Los críticos lo atacaron. Algunos dijeron que era inconstitucional, otros que era demasiado poco y demasiado tarde. Pero Lincoln no se movió. Creía que no solo era correcto, sino necesario. Y ocurrió algo más. Miles de hombres antes esclavizados se unieron al ejército de la Unión. Lucharon no solo por el país, sino por su propio futuro. Regimientos negros como el 54 de Massachusetts se convirtieron en símbolos de coraje y sacrificio. La proclamación de emancipación no acabó con la esclavitud. Eso requeriría más tiempo, más dolor y una enmienda constitucional, pero iluminó el camino. Lincoln había asumido un riesgo, una postura moral en medio del caos. Y aunque el costo sería alto, el sentido de la guerra y de Estados Unidos había cambiado para siempre. Para 1863, la guerra civil se había convertido en una tragedia agotadora e interminable. Pueblos convertidos en cementerios, campos transformados en océanos de barro y hueso. Y el hombre en el centro de todo, el presidente Abraham Lincoln, cargaba un peso que ningún humano estaba hecho para llevar.
Era en muchos sentidos el hombre más solo de América. Las fotografías de la época muestran a un hombre transformado. Su rostro antes juvenil ahora estaba surcado, hundido, solemne. Sus ojos llevaban la pesadumbre de 1000 telegramas anunciando muertos. Noches en vela, guerra política y dolor personal habían cavado sombras profundas en sus facciones, y el duelo lo seguía a todas partes. En 1862, el hijo de los Lincoln, Willie, de 11 años, murió súbitamente de enfermedad mientras vivían en la Casa Blanca. El chico había sido el gozo de Lincoln, inteligente, curioso, lleno de risa. Su muerte devastó a la familia. Mary quedó inconsolable. Vistió de negro por años, flirteó con el espiritualismo y se hundió más en el tumulto emocional. Para Abraham fue otra herida más en una vida ya marcada por pérdidas. Sin embargo, siguió adelante. Leía listas de bajas cada mañana. Paseaba por los pasillos de la mansión ejecutiva hasta entrada la noche. A veces visitaba hospitales para hablar con los heridos, moviéndose en silencio de cama en cama, tomando manos, ofreciendo consuelo, a menudo con lágrimas en los ojos. Escribía cartas a padres en duelo, cada palabra medida, personal, humana. En noviembre de 1863 viajó a Gettysburg, Pensilvania, sitio de una de las batallas más sangrientas de la guerra. Allí, en apenas 272 palabras, pronunció lo que sería uno de los discursos más famosos de la historia estadounidense. El discurso de Gettysburg no fue largo, no fue ruidoso, pero fue poderoso. Habló de un nuevo nacimiento de libertad y de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Recordó a una nación exhausta porque luchaba, pero en privado Lincoln sufría. Se preguntaba si hacía lo suficiente, si la guerra terminaría alguna vez, si el país desgarrado con tanta amargura podía realmente recomponerse. Aún así, siguió no con furia, sino con una resolución tranquila, porque en el fondo, Abraham Lincoln entendía algo que otros no, que el liderazgo no consistía en parecer fuerte, sino en mantenerse firme incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. El 14 de abril de 1865, el sol salió sobre Washington, D.C., más cálido y más silencioso de lo habitual. La guerra terminaba. Apenas 5 días antes, el general Robert E. Lee se había rendido en Appomattox Courthouse. Tras 4 años largos y sangrientos, la paz estaba por fin al alcance. Abraham Lincoln lo sentía. Por primera vez en meses, quizá años, sonrió con mayor libertad, caminó un poco más ligero. Dijo a su gabinete aquella mañana que sentía como si le hubieran quitado un gran peso. Esa tarde dio un paseo en carruaje con Mary. Hablaron del futuro, de viajar, de volver a la vida normal. Por un momento volvieron a ser simplemente marido y mujer, no símbolos, no supervivientes. Esa noche decidieron asistir a una obra en el Teatro Ford. La función era Our American Cousin, una comedia ligera. Lincoln llegó tarde y ocupó su lugar en el palco presidencial con vista al escenario. Se acomodó en su silla con una bandera estadounidense de seda colgando suavemente delante de él. Entonces, a las 10:15 p.m., mientras el público estallaba en risas por un chiste a tiempo, un hombre se deslizó por la puerta detrás de él. John Wilkes Booth, un actor conocido y ferviente simpatizante confederado. Booth no veía a Lincoln como un líder, sino como un tirano, y creía que al matarlo podría revivir la causa sureña moribunda. Con una pequeña pistola Derringer, Booth disparó un único tiro a la parte posterior de la cabeza de Lincoln. Estalló el caos. Booth saltó al escenario, gritó «Sic Impotens», así siempre a los tiranos, y escapó en la noche. Lincoln fue llevado inconsciente y sangrando al otro lado de la calle, a una pensión cercana. Lo tendieron en una cama pequeña, demasiado corta para su imponente cuerpo. Los médicos no pudieron hacer nada. Nunca recuperó la conciencia. A las 7:22 de la mañana siguiente, Abraham Lincoln exhaló su último aliento. El secretario de guerra, Edwin Stanton, de pie a los pies de la cama, susurró: «Ahora pertenece a las edades». El hombre que había mantenido unida a una nación fracturada a través de la guerra, la pérdida y la duda, se había ido. Y la puerta de la Casa Blanca, que siempre se abría para él, no volvería a abrirse jamás. Tras la muerte de Abraham Lincoln, el país entró en una especie de silencio extraño, como si la guerra hubiera exhalado con él su último aliento. Su cuerpo fue colocado en un sencillo ataúd de madera y llevado por las calles de Washington. Miles se alinearon en los caminos para llorar. Algunos permanecieron en silencio, otros lloraron abiertamente. Familias enteras viajaron millas solo para vislumbrar el paso del tren que lo llevaría de regreso a Springfield, Illinois. La procesión fúnebre se extendió por ciudades y estados. No fue solo una despedida, fue un ajuste de cuentas. Lincoln se había convertido en más que un hombre. Era ahora un símbolo, un recuerdo, una pregunta susurrada a través de generaciones. ¿Qué hace falta para sostener un país roto?
No vivió para ver la adopción oficial de la Tetotresa Enmienda, la ley que finalmente abolió la esclavitud en cada rincón de los Estados Unidos, pero se aprobó por él, por la proclamación de emancipación, por la guerra que decidió terminar, a cualquier costo. Tampoco vio la reconstrucción, el frágil y doloroso intento de reconstruir el sur y redefinir la libertad estadounidense. Algunos historiadores sostienen que, de haber vivido, tal vez habría sido diferente, menos dura, más justa. Nunca lo sabremos. Pero sus palabras perduraron. En Gettysburg, en su segundo discurso inaugural, en incontables cartas y discursos, Lincoln no dejó solo políticas. Dejó principios, humildad, compasión, una fe profunda en la posibilidad de una unión más perfecta. No fue impecable, fue cauto, a veces lento para actuar, con frecuencia abrumado, pero nunca perdió de vista el panorama mayor. Por eso su sombra aún perdura en aulas y juzgados, en monedas y monumentos. En tiempos de división la gente todavía acude a Lincoln, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque nunca dejó de hacer las preguntas correctas. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué cuesta la unidad? ¿Qué debemos soportar para estar a la altura de nuestros ideales? Abraham Lincoln dijo una vez: los mejores ángeles de nuestra naturaleza deben guiarnos hacia adelante. Y quizá eso fue en lo que se convirtió al final. No solo un líder de su tiempo, sino un ángel silencioso del nuestro. Mucho antes de que la Revolución Americana se convirtiera en guerra, fue un sentimiento. Callado al principio, luego imposible de ignorar. A mediados del 1700, las 13 colonias británicas en Norteamérica prosperaban. Desde las costas rocosas de Nueva Inglaterra hasta los campos de tabaco de Virginia y las ciudades portuarias de las Carolas, la gente vivía, trabajaba y comerciaba bajo la bandera de la corona británica. Eran ciudadanos británicos, orgullosos incluso, pero también otra cosa. Eran diferentes, más duros, más independientes, más acostumbrados a abrirse camino. Esa independencia, sin embargo, empezaba a sentirse amenazada. Tras la costosa victoria británica en la Guerra de los 7 Años, el imperio necesitaba dinero. Así que miró a las colonias imponiendo impuestos y restricciones comerciales. Se les pidió a los colonos que ayudaran a pagar una guerra que no habían iniciado y un ejército real que muchos no querían. No era solo el dinero, era el principio. No taxation without representation. No era solo un lema, era una declaración de dignidad. La ley del timbre de 1765 grabó periódicos, documentos legales e incluso naipes. Las actas de Townshend grabaron bienes cotidianos como el vidrio y el té. Y luego llegó la ley del té, que condujo directamente a una protesta que se volvería legendaria, el motín del té de Boston. En una fría noche de diciembre de 1773, colonos disfrazados de guerreros Mohawk abordaron barcos británicos en el puerto de Boston y vertieron 342 cajas de té al agua. Fue dramático, fue desafiante, y fue la gota que colmó el vaso. El gobierno británico respondió con las Cursive Acts, o como las llamaron los colonos, las Intolerable Acts. Estas leyes castigaron duramente a Massachusetts, cerrando su puerto y poniendo la colonia bajo régimen militar. De pronto, ya no se trataba solo de impuestos. Se trataba de control, de si gobernantes distantes podían dirigir la vida de gente que ya había construido la suya. Por todas las colonias, las reuniones de pueblo se transformaron en consejos de resistencia. Comerciantes boicotearon bienes británicos. Granjeros se unieron a milicias. Hombres y mujeres que antes se consideraban súbditos leales ahora se preguntaban: ¿y si no necesitáramos un rey? Las colonias ya no estaban simplemente inquietas. Despertaban. El fuego de la revolución no había empezado aún, pero el humo se elevaba y no sería ignorado. Antes de que volaran balas y se alzaran banderas, la Revolución Americana se libró con palabras. Mucho antes de que la independencia fuera una demanda política, fue una idea. Y las ideas, una vez dichas en voz alta, son difíciles de contener. En tabernas y cafés, en mesas de comedor y en iglesias, colonos comunes empezaron a hacerse preguntas extraordinarias. ¿Puede un rey gobernar de verdad a gente que nunca ha visto su rostro? ¿Debe un gobierno a miles de millas decidir la vida de granjeros en Virginia o herreros en Boston? Y entonces llegaron los escritores, pensadores que dieron voz a esa duda creciente. Samuel Adams agitó las calles de Boston con artículos incendiarios y reuniones secretas. John Dickinson, de Pensilvania, más mesurado pero no menos firme, defendió los derechos coloniales en sus cartas de un granjero en Pensilvania. Y Benjamin Franklin, a partes iguales científico y satirista, esparció silenciosamente semillas revolucionarias por Europa y las colonias mediante panfletos y ensayos. Pero quizá la voz más explosiva vino de un inglés, Thomas Paine. En enero de 1776, Paine publicó Common Sense, un panfleto de 47 páginas que destrozó la idea de la monarquía.
Sus palabras eran llanas, directas y feroces. Escribió no para eruditos, sino para todos: tenderos, marineros, granjeros. Todos podían entender y sentir el peso de sus argumentos. Llamó tirano al rey, llamó nación a las colonias, urgió la independencia, no en años, sino ahora. It is time to part, escribió. Y la gente escuchó. En unos meses, Common Sense vendió más de 100,000 copias, cifras asombrosas para la época. Sus palabras encendieron una mecha que ayudaría a prender la revolución. Pero no fueron solo panfletos. Resonaron discursos en los estados. Cartas cruzaron las colonias. La palabra escrita se convirtió en arma, pasando de mano en mano, de corazón a corazón. Y a través de esas palabras, las colonias comenzaron a verse distinto, no como provincias dispersas, sino como un solo pueblo con propósito compartido. Los británicos tenían muskets, los colonos tenían mensajes. Y a veces las palabras cortan más hondo que el acero. La Revolución Americana aún necesitaría soldados y sacrificio. Pero primero necesitó voces lo bastante valientes para decir lo que otros solo se atrevían a pensar. Comenzó bajo la cobertura de la oscuridad. La noche del 18 de abril de 1775, tropas británicas salieron de Boston en silencio. Su misión era clara: arrestar a los líderes coloniales Samuel Adams y John Hancock en Lexington y luego incautar armas almacenadas en la cercana Concord. Esperaban moverse con rapidez, sigilo y desapercibidos. Pero el campo ya observaba. Gracias a una red de espías, los patriotas habían conocido el plan británico. Sabían que el tiempo apremiaba. Se necesitaban jinetes, hombres rápidos y valientes que pudieran alertar a las milicias antes de que llegaran los casacas rojas. El más famoso fue Paul Revere. No cabalgó solo. Aquella noche Ravier se unió a William Dawes y más tarde a Samuel Prescott. Cada uno tomó rutas distintas por Massachusetts, galopando por aldeas y granjas, golpeando puertas, lanzando la alarma: The regulars are coming out. No los británicos, como dice la leyenda. Todos aún se consideraban británicos, pero entendían el mensaje. Faroles se colgaron en la Old North Church de Boston, unos y por tierra, dos y por mar. 2 luces parpadearon en el campanario, señalando que las tropas británicas cruzaban el Charles en bote. El mensaje se propagó como un rayo. Al amanecer, los Minutemen coloniales se habían reunido en Lexington. Granjeros con rifles de caza, herreros con muskets, mercaderes con cuernos de pólvora. Tenían frío, estaban nerviosos, no entrenados. Y entonces, poco después del amanecer, llegaron los soldados británicos. Los 2 bandos se encararon en la verde del pueblo. Nadie sabe quién disparó primero. Pero en ese instante, una grieta en la calma de la mañana, la historia giró. 8 colonos murieron. Los británicos avanzaron a Concord solo para encontrar que la mayoría de las armas habían sido movidas. Escaramuzas estallaron en todo el camino de vuelta a Boston. Milicianos ocultos tras árboles y muros de piedra disparaban a las columnas británicas desde todos los ángulos. Ya no era una protesta, era guerra. El disparo oído en todo el mundo, como se llamaría después, marcó el inicio de la rebelión abierta. Y todo empezó con jinetes en la noche, hombres comunes que encendieron la mecha no con fuego sino con urgencia, coraje y la disposición a arriesgarlo todo por una causa que apenas empezaba a tomar forma. En los primeros días de la revolución, el liderazgo era tan incierto como la bruma matinal sobre las colinas de Nueva Inglaterra. En medio del caos y milicias sin probar, un hombre surgió como la elección natural para conducir la rebelión: George Washington. Washington no era un líder obvio en el sentido convencional. Era alto, reservado y poseía una dignidad tranquila que lo distinguía. Antes de la guerra, ya había ganado respeto como agrimensor, soldado en la guerra franco-indígena y caballero de la clase plantadora de Virginia. Y sin embargo, pese a su distinción, no estaba libre de dudas. Como muchos colonos, había vivido reveses y fracasos, pero esas experiencias afilaron su determinación. Cuando se reunió el Segundo Congreso Continental, la tarea de unir a las colonias bajo una sola bandera parecía insuperable. Las divisiones eran profundas y la idea de un ejército permanente generaba suspicacia. En este clima frágil, Washington fue elegido comandante en jefe del ejército continental. Su nombramiento no se debió a promesas grandilocuentes, sino a la fuerza tranquila que proyectaba, una fiabilidad que inspiraba confianza entre sus pares. Desde el principio, Washington entendió la enormidad de la tarea. Sabía que una estrategia militar convencional, al estilo europeo, era imposible para un ejército de granjeros y artesanos armados con muskets desparejos y escasos pertrechos. En su lugar, abrazó una estrategia de resiliencia y persistencia, convirtiendo los reveses en lecciones. En batallas que a menudo terminaban en retirada o escaramuzas inconclusas, su aplomo aportó un sostén a sus hombres. Su liderazgo no se marcó por grandes discursos ni gestos teatrales.
Fue su presencia en el campo, su disposición a cabalgar junto a las tropas, a compartir las privaciones, lo que lo hizo venerado. Washington recorría los campamentos, escuchaba las preocupaciones de los soldados y ofrecía palabras de aliento. Entendía que la unidad se construía sobre la lucha compartida y la confianza mutua. A medida que la guerra avanzaba, su reputación crecía. Cada desafío, ya fuera el brutal invierno en Valley Forge o las maniobras tácticas en ataques sorpresivos, consolidaba su papel como el corazón de la revolución. Su coraje sereno y determinación inquebrantable inspiraron a toda una nación, demostrando que el verdadero liderazgo se forja en el fuego de la adversidad. George Washington fue más que un comandante. Fue la encarnación de las esperanzas de una nación naciente, un faro de firmeza en un tiempo en el que la libertad era el único precio que valía pagar. En medio de revolución e incertidumbre, los colonos recurrieron al poder de la pluma. El nacimiento de una nación no lo definieron solo muskets y campos de batalla, sino ideas comprometidas con el papel, ideas que moldearían un destino colectivo. Era un tiempo en el que cada palabra escrita pesaba, cada trazo de la pluma era testimonio de esperanza y desafío. En bulliciosas meeting houses, cafés atestados y estudios privados, pensadores influyentes redactaron una visión de nueva sociedad. La Declaración de Independencia surgió como documento unificador. Una declaración no solo de separación de Gran Bretaña, sino de una idea, que cada persona estaba dotada de derechos inalienables. Thomas Jefferson, con palabras cuidadas pero apasionadas, capturó un pensamiento radical, que los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Este concepto resonó hondo entre colonos que habían sentido el aguijón de la imposición sin representación. Antes de esta proclamación formal, sin embargo, se libraba una revolución más silenciosa. Samuel Adams, John Dickinson y otros agitadores tempranos circularon panfletos que desafiaban el statu quo. Sus palabras encendían la ira y avivaban debates en tabernas y ayuntamientos. Sus escritos cuestionaban la legitimidad de una monarquía sobre tierras distantes y sembraban semillas de autodeterminación en los corazones de ciudadanos comunes. La prensa jugó un papel clave. Publicó ensayos, cartas e informes que revelaban las luchas cotidianas contra la tiranía. La circulación de materiales impresos aseguró que incluso quienes vivían en granjas remotas o pueblos costeros se sintieran conectados con el drama de la revolución. En el fervor del espíritu revolucionario, la palabra escrita se volvió herramienta de empoderamiento. A través de cartas y manifiestos cuidadosamente elaborados, las colonias comenzaron a verse como un solo pueblo, una nación unida por un propósito y un sueño compartidos. La idea de independencia, en muchos sentidos, quedó tintada en los corazones y mentes de los colonos mucho antes de librar las batallas. Así, una nación nació en tinta, una que seguiría evolucionando, desafiando e inspirando a generaciones. En el crudo invierno de 1777, mientras la Revolución Americana proseguía, un momento de dura prueba definió la resolución de una nación incipiente. En Valley Forge, Pensilvania, el ejército continental de George Washington acampó en el frío mordaz, lejos de comodidades y de la certeza de la victoria. No era un campo de batalla marcado por cañones y sables en choque. Era un crisol donde la supervivencia estaba en juego. Los soldados en Valley Forge enfrentaron más que los muskets enemigos. Combatieron un invierno severo con nieve implacable, temperaturas gélidas y vientos cortantes. Los hombres se apiñaban en refugios improvisados, temblando bajo mantas raídas y raciones escasas. Enfermedad y hambre se colaron como invasores silenciosos, cobrando vidas no en la batalla, sino dentro del propio campamento que debía protegerlos. Y sin embargo, en medio de la desesperación comenzó a crecer una determinación callada. Washington, líder siempre firme, visitaba el campamento con regularidad. Se movía entre sus hombres no con arengas grandilocuentes, sino con una presencia que transmitía solidaridad. Entendió que para reconstruir un ejército desde las cenizas de la derrota, había que avivar la moral como una llama titubeante en la oscuridad. La llegada del barón von Toben, un disciplinado oficial prusiano, marcó un punto de inflexión. Con instrucción paciente y ejercicios rigurosos, von Steuben transformó a la milicia harapienta en una fuerza capaz de plantarse ante los regulares británicos. Sus programas de entrenamiento inculcaron disciplina y confianza, convirtiendo el caos en un atisbo de orden. Las penurias de Valley Forge fueron tanto una prueba de carácter como de resistencia. Cada día fue una lucha contra los elementos y cada noche una promesa silenciosa de que la lucha por la independencia continuaría. En ese crisol de sufrimiento, un ejército resiliente renació. Las lecciones aprendidas, unidad, perseverancia y compromiso inquebrantable, impulsarían al ejército continental adelante. El invierno brutal, aunque cobró muchas vidas, cimentó una resolución que sería clave en las batallas por venir.
Mientras el conflicto ardía en suelo americano, la lucha por la independencia no se libró solo con muskets y marchas. También se jugó en los salones de la diplomacia. Reconociendo que el poder del Imperio Británico se extendía más allá de las colonias, los revolucionarios sabían que necesitaban ayuda del otro lado del Atlántico. Así comenzó un juego global de alianzas en el que antiguos enemigos de la corona se volvieron aliados inesperados. Benjamin Franklin, con su ingenio y sabiduría, emergió como maestro diplomático. Enviado a Francia, llevó no solo las palabras de una nación naciente, sino las esperanzas de un pueblo ávido de libertad. En París, el encanto e intelecto de Franklin cautivaron a la corte francesa. Pintó el cuadro de una nación oprimida por la tiranía, un pueblo unido en su búsqueda de la libertad. Su apelación resonó en los franceses, que aún dolidos por sus pérdidas recientes en la Guerra de los 7 años, encontraron un espíritu afín en la causa americana. En 1778, el gobierno francés, movido por afinidad ideológica e interés estratégico, se alió oficialmente con la causa americana. El apoyo francés trajo no solo ayuda financiera y suministros, sino también soldados y poder naval. Buques franceses patrullaron el Atlántico, complicando los planes británicos e inclinando la balanza. La alianza fue un punto de giro, señal de que la revolución trascendía agravios locales para convertirse en asunto de importancia global. Pero la revolución americana fue más que un asunto franco-estadounidense. Otras potencias europeas vieron oportunidad en el Imperio Británico sobreextendido. España y la República Holandesa también brindaron apoyo silencioso. Aunque no aliados formales como Francia, su ayuda, ya fuera en envíos encubiertos de armas o abriendo nuevos frentes contra los británicos, sumó presión. Estas alianzas internacionales convirtieron un levantamiento regional en un concurso mundial. Los colonos ya no eran rebeldes aislados, sino parte de una lucha mayor contra el dominio imperial. Con apoyo allende el océano, la revolución adquirió nueva dimensión, una pelea por la libertad que hacía eco de ideales ilustrados que se propagaban por Europa. Por medio de la diplomacia y la perseverancia, los revolucionarios transformaron su lucha aislada en un movimiento global. Y a medida que barcos cargados con cañones franceses y suministros españoles zarpaban hacia América, el mensaje era claro: la lucha por la libertad no se confinaba a una sola tierra, sino que era un clamor universal contra la tiranía. Para 1781, la marea de la revolución viraba decisivamente contra los británicos. En una maniobra audaz y cuidadosamente orquestada, el general George Washington, junto a fuerzas francesas al mando del general Rochambeau y una formidable flota naval francesa, tendieron una trampa en Yorktown, Virginia, una localidad costera que los británicos creían segura. Los británicos, bajo el mando del general Charles Cornwallis, se habían refugiado allí, confiados en que las defensas naturales y el acceso a la bahía de Chesapeake permitirían reagruparse y reabastecerse. Pero Washington tenía otros planes. Mediante comunicaciones secretas y coordinación cuidadosa con sus aliados franceses, fuerzas americanas y francesas convergieron sobre Yorktown por tierra y mar. Este enfoque dual dejó a Cornwallis cercado por todos lados. Al imponerse el sitio, el ánimo británico pasó de la rebeldía a la desesperación. Por semanas, soldados coloniales y franceses cavaron trincheras, emplazaron artillería y apretaron el nudo alrededor de la posición británica. Cada día bombardeaban al enemigo atrincherado con fuego de cañón. Los duelos de artillería retumbaban sobre el campo, recordatorio constante de que el final se acercaba. Dentro del pueblo sitiado, Cornwallis quedaba cada vez más aislado. Sus líneas de suministro estaban cortadas por la marina francesa, que patrullaba la bahía con vigilancia inflexible. Los refuerzos eran una esperanza remota. La realidad era cruda, su posición era insostenible. En un movimiento final y fatídico, tras semanas de bombardeo y suministros menguantes, Cornwallis reconoció que resistir era inútil. El 19 de octubre de 1781 se rindió formalmente ante Washington. No fue solo una capitulación militar, fue el final simbólico del dominio británico en América. Los campos de Yorktown, antes tensos bajo el sitio, se volvieron tierra sagrada, testimonio del poder de la unidad y la determinación. La victoria obligó al gobierno británico a negociar el fin del conflicto, conduciendo al Tratado de París de 1783, que reconoció oficialmente la independencia estadounidense. En ese momento, el sueño de una nueva nación pasó de esperanza rebelde a realidad tangible. Una nación nacida no solo de la batalla, sino del coraje, la estrategia y la creencia inquebrantable en la libertad. Tras apagarse los cañones y alzarse las banderas de rendición, surgió el verdadero legado de la Revolución Americana, no solo en la formación de una nación, sino en la perdurable idea de libertad. La revolución logró más que victorias militares.
desencadenó una transformación profunda en la forma de ver el gobierno, los derechos y el espíritu humano. A la saga de la guerra, el frágil sueño de independencia afrontó la ardua tarea de construir una nación. Las colonias recién liberadas lucharon por establecer un sistema de gobierno que reflejara los ideales por los que habían peleado. Los artículos de la Confederación, su primer intento de unidad, pronto mostraron sus límites. Se vio claro que hacía falta un marco más fuerte, uno que equilibrara el poder entre autoridades estatales y federales, a la vez que protegiera las libertades individuales. Esta necesidad llevó a la Convención Constitucional de 1787, donde delegados de todos los estados se reunieron para forjar un nuevo plano de gobierno. Los debates fueron intensos y a veces amargos. Se hicieron compromisos sobre la representación y el balance de poderes. Pero el principio subyacente se mantuvo. El gobierno debe servir al pueblo y el poder emana del consentimiento de los gobernados. A medida que Estados Unidos tomaba forma, las ideas de igualdad y derechos naturales siguieron inspirando. La Declaración de Independencia, redactada por Jefferson, había dicho que todos los hombres eran creados iguales. Aunque esa promesa no se realizó plenamente entonces, plantó una semilla que crecería y evolucionaría a través de siglos de lucha por los derechos civiles y la justicia social. Los ideales revolucionarios resonaron más allá de América. Inspiraron a otras naciones y pueblos a desafiar a sus opresores y a imaginar sociedades donde libertad, igualdad y democracia no fueran conceptos abstractos, sino cimientos de la vida. De este modo, la Revolución Americana se convirtió en símbolo, un grito de combate para los oprimidos en todas partes. La idea que perduró no fue la conquista de tierras ni el derrocamiento de un gobierno, sino la creencia de que cada individuo posee derechos inherentes que ningún gobernante puede negar arbitrariamente. Fue una noción poderosa que aún influye en debates sobre libertad y justicia hoy. Así, mucho después de terminadas las batallas y firmado el Tratado de París, el espíritu de la revolución siguió vivo. Perdura en la búsqueda de una unión más perfecta, recordatorio de que la verdadera revolución no se libró solo en el campo, sino en los corazones y mentes de quienes se atrevieron a soñar con libertad. Guerra. Alto en los Andes peruanos, envuelta en niebla y misterio, yace una ciudad que parece flotar entre la tierra y el cielo. Machu Picchu. A menudo llamada la ciudad perdida, atrae a los curiosos con sus silenciosos muros de piedra, laderas, en terrazas y vistas panorámicas que desafían el paso del tiempo. Incluso antes de que exploradores pisaran sus antiguos senderos, las leyendas locales susurraban sobre un lugar sagrado, un retiro oculto a los ojos de los conquistadores. El sitio aparece como si hubiera sido esculpido por la mano de la naturaleza, una maravilla de ingeniería fundida con paisajes sobrecogedores. Su ubicación en lo alto de una cresta abrazada por picos verdes y nubes arremolinadas sugiere que sus constructores eligieron esta percha deliberadamente. ¿Fue una fortaleza, una finca real o un centro espiritual? La respuesta permanece velada en los ecos de la historia. La arquitectura de Machu Picchu habla de precisión y arte. Piedras pulidas, cuidadosamente cortadas, encajan sin mortero, reflejando una maestría que parece casi de otro mundo. Aquí, la naturaleza y el hombre conversan en silencio. Terrazas de piedra diseñadas para domar las pendientes empinadas hoy sostienen una vegetación vibrante y los campos en terrazas que antaño alimentaron a una población floreciente. La disposición de la ciudad, templos, plazas y barrios residenciales revela un avanzado entendimiento de astronomía, manejo del agua y planeamiento urbano. Cada estructura parece imbuida de simbolismo, insinuando los rituales sagrados que pudieron celebrarse dentro de sus muros. Incluso en su abandono, la ciudad exuda una dignidad serena. Muros curtidos y senderos cubiertos cuentan siglos idos. Aún así, Machu Picchu perdura, monumento a un pueblo cuya inventiva trascendió las limitaciones de su tiempo. Su aislamiento ha preservado una serenidad antigua, una instantánea atemporal de una cultura que floreció por encima de lo ordinario. La tradición local se mezcla con el debate académico. Algunos creen que Machu Picchu fue un retiro real para emperadores incas. Otros proponen que fue un centro ceremonial, un lugar donde el mundo natural y el reino espiritual se cruzaban. Su ubicación remota sugiere deliberado ocultamiento, un refugio frente al tumulto del imperio o un santuario para quienes buscaban comunión con lo divino. El misterio de Machu Picchu no está solo en su origen, sino también en su silencio. Abandonada de repente, sus historias yacen encerradas en la piedra, invitando a cada generación a descifrar sus secretos. ¿Quién construyó esta maravilla? ¿Y por qué la dejaron al abrazo de la naturaleza? Las respuestas están en las capas de historia que esperan ser desenterradas. En el corazón del misterio de Machu Picchu late la historia de sus creadores, los incas, maestros de la piedra y del sol.
No fueron meros constructores. Fueron visionarios que vieron el mundo a través de un lente de equilibrio cósmico y orden divino. Sus técnicas, transmitidas por generaciones, transformaron el agreste terreno andino en un santuario de arquitectura y arte. Los incas creían que el sol era fuente de toda vida, deidad cuya energía y luz eran esenciales al ciclo de la naturaleza. Se dice que cada piedra en Machu Picchu se colocó con reverencia a Ini, el dios sol. La disposición de la ciudad refleja patrones celestes, y sus muchos templos y plazas se alinean con solsticios y equinoccios, lo que sugiere que la astronomía desempeñó un papel crucial en su diseño. Aquí, el movimiento del sol y las estrellas no solo se observaba, sino que se celebraba con cada amanecer y atardecer, marcando un ritual de renovación. El saber hacer estaba en el centro de la ingeniería inca. La cantería de Machu Picchu es legendaria. Bloques tallados con tal precisión que encajan sin mortero. Esta técnica, conocida como mampostería ashar, permitió que las estructuras resistieran los temblores sísmicos comunes en los Andes. Las piedras parecen respirar juntas, formando muros que han withstood siglos de clima y tiempo. Esta unidad de materia y espíritu reflejaba la visión inca de un mundo donde cada elemento estaba interconectado. Artesanos y trabajadores, organizados bajo la dirección meticulosa de arquitectos incas, transformaron el paisaje. Tallaron terrazas en las laderas escarpadas no solo para estabilizar el terreno, sino también para crear parcelas agrícolas que sostuvieran a la comunidad. Estas terrazas, hoy cubiertas de vegetación, fueron antaño cuidadas con esmero, cada nivel planeado para capturar nutrientes del suelo y el calor del sol. Los constructores de Machu Picchu infundieron simbolismo en sus creaciones. En cada puerta, tallada y cada reloj solar resonaba su creencia en un universo armonioso, un mundo donde la ingeniosidad humana actuaba en concierto con el orden natural. Crearon una ciudad tanto funcional como sagrada, un lugar donde lo cotidiano y lo divino coexistían. Su legado es testimonio silencioso de una cultura que veneró lo tangible y lo espiritual, un pueblo que construyó una ciudad no solo para vivir, sino para honrar al sol, la tierra y la danza eterna entre la naturaleza y la ambición humana. Cada piedra y sendero en Machu Picchu parece susurrar secretos del cosmos, testimonio del profundo entendimiento inca de la geometría sagrada. La ciudad no es un conjunto aleatorio de estructuras, sino una sinfonía cuidadosamente orquestada de formas, líneas y ángulos que reflejan un orden cósmico profundo. Para los incas, la geometría no era solo herramienta matemática, era lenguaje de lo divino, medio de expresar la armonía entre los cielos y la tierra. Al caminar por Machu Picchu, uno no puede evitar notar cómo la disposición de la ciudad espejea el mundo natural. Las terrazas talladas en la ladera siguen patrones precisos y calculados que manejan el flujo de agua y la fertilidad del suelo, a la vez que crean un ritmo visual que hace eco de los contornos del paisaje andino. Estas terrazas son más que innovaciones agrícolas. Son encarnación del equilibrio, reflejo de la creencia inca de que naturaleza y esfuerzo humano están entrelazados. En el centro de este diseño geométrico está la piedra intuitana, a menudo llamada el poste de amarre del sol. Esta roca tallada se yergue como pivote alrededor del cual se observaban y celebraban los movimientos del sol. Durante el solsticio de invierno, el sol proyecta una sombra única sobre la piedra, evento que probablemente se marcaba con rituales solemnes. El Inihuatana, con sus ángulos precisos y superficies pulidas, es manifestación física de la pericia astronómica inca, sirviendo a la vez de calendario y símbolo del orden cósmico. Las plazas, templos y viviendas de la ciudad se alinean con puntos cardinales y eventos celestes, subrayando el compromiso inca con un universo regido por ciclos y equilibrio. En Machu Picchu, alineaciones este-oeste insinúan el salir y ponerse del sol, mientras orientaciones norte-sur pueden corresponder a otros fenómenos estelares. Esta precisión de planeamiento demuestra un conocimiento avanzado de astronomía entretejido con prácticas espirituales. En manos incas, la geometría fue arte sagrado. No se usó simplemente para construir, sino para crear un espacio donde el espíritu humano pudiera comunicarse con el universo. La disposición de Machu Picchu invita a los visitantes a meditar sobre su lugar en el gran tapiz de la existencia, recordatorio de que el cosmos, con su intrincado diseño, es a la vez misterio y espejo que refleja la belleza de la aspiración humana. A través de esta geometría, la ciudad perdida se convierte en algo más que una maravilla arqueológica, un portal que une el mundo tangible con el ámbito de lo divino. A pesar de su belleza sobrecogedora y construcción ingeniosa, Machu Picchu fue abandonada misteriosamente, dejando preguntas que han desconcertado a historiadores por siglos.
El silencio de la ciudad, preservado en las nieblas andinas, habla volúmenes de una partida repentina, una partida que transformó un núcleo vibrante en un enigma eterno. Varias teorías intentan explicar por qué los incas dejarían atrás un lugar que exhibía sus logros más refinados. Una idea extendida sugiere una decisión estratégica. A medida que los conquistadores españoles barrían los Andes, los incas pudieron evacuar deliberadamente Machu Picchu para mantenerla fuera de manos enemigas. Escondida en lo alto, la ciudad era perfecta para la defensa, y su aislamiento podía servir de santuario cuando la marea de la guerra se tornara en su contra. Otra teoría apunta a factores naturales. El entorno andino, con clima impredecible y terreno desafiante, pudo gradualmente volver insostenible la vida en Machu Picchu. Terremotos frecuentes y deslizamientos podrían haber dañado estructuras clave o perturbado el delicado balance de agua y agricultura del que dependían las terrazas. Con el tiempo, esas presiones ambientales pudieron forzar a los habitantes a buscar zonas más seguras y accesibles. Una perspectiva más mira a dinámicas internas. Algunos historiadores especulan que cambios políticos en el imperio inca llevaron al abandono. A medida que centros de poder se desplazaban y surgían nuevas capitales, Machu Picchu pudo perder su relevancia administrativa y cultural. Lo que fue retiro real o centro espiritual quizás se dejó atrás cuando las corrientes de la historia se movieron en otra dirección. Sea cual fuere la causa, el abandono de Machu Picchu no estuvo marcado por destrucción, sino por retirada silenciosa. La ciudad quedó como si sus habitantes hubieran desaparecido de la noche a la mañana, dejando estructuras alineadas y terrazas que lentamente retomó la naturaleza. Esa preservación deliberada permitió que Machu Picchu perdurara, ofreciendo a visitantes modernos una mirada sin alteraciones al sofisticado mundo inca. Hoy, los misterios del abandono solo aumentan el atractivo. Sus plazas vacías y corredores susurrantes nos invitan a ponderar el destino de un pueblo cuya sabiduría e ingenio igualaron el enigmático final de su gran ciudad. En el silencio de Machu Picchu, los ecos persistentes de antiguos rituales y reverencia espiritual aún resuenan, invitándonos al alma del mundo inca. La ciudad fue más que baluarte o retiro real. Fue un espacio sagrado, meticulosamente diseñado para honrar las fuerzas divinas que regían la vida en los Andes. Por toda Machu Picchu, hay evidencia de prácticas ceremoniales entretejidas en el tejido mismo de la arquitectura. Templos, plazas e incluso ciertas formaciones rocosas parecen colocadas intencionalmente como conductos entre lo mortal y lo divino. El Templo del Sol, con sus ventanas y hornacinas de piedra perfectamente curvadas, fue foco de rituales dedicados a Ini, el dios Sol. Allí, los devotos probablemente se reunían al amanecer para presenciar la primera luz, renovación diaria que simbolizaba renacimiento y esperanza. Junto a estos templos mayores había santuarios más pequeños y plataformas ceremoniales, cuyo tamaño modesto no disminuía su importancia espiritual. Esos espacios sirvieron de escenario íntimo para oraciones, ofrendas y reuniones comunales. La cuidadosa alineación de esas estructuras con eventos astronómicos sugiere que los incas orquestaban sus rituales según los ciclos celestes, impregnando sus ceremonias con el ritmo natural del cosmos. Los sonidos del ritual, cánticos, roce de vestimentas, percusión rítmica de tambores, debieron resonar por los corredores de piedra. Ofrendas de alimentos, textiles e incluso metales preciosos probablemente se presentaban para aplacar a los dioses, asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad del pueblo. Estas ceremonias no eran actos de devoción a secas, eran reafirmación de la identidad comunitaria, declaración de que sus vidas estaban entretejidas con el orden cósmico. Los senderos y escaleras guían desde la vida cotidiana a zonas de propósito sagrado. Cada paso es un viaje por capas de historia y creencia, progresión de lo mundano a lo divino. Incluso hoy, al recorrer esos caminos, se percibe una reverencia en el aire. Los rituales del pasado, aunque silenciados, siguen hablando a través de piedras y terrazas, testimonio intemporal de una cultura que buscó tender puente entre tierra y cielo, entre lo humano y lo eterno. Bajo los senderos y terrazas de Machu Picchu yace un mundo aún invisible, una vida oculta que prosperó mucho antes de que el ojo moderno descubriera sus secretos. Más allá de templos y plazas ceremoniales, los espacios cotidianos cuentan una historia más callada de la vida diaria en una ciudad suspendida en las nubes. Los barrios residenciales ofrecen un vistazo a sus habitantes. Calles estrechas y sinuosas conectan grupos de casas de piedra, cada una construida con el mismo esmero que los edificios públicos. Estas viviendas, modestas frente a los templos, estaban pensadas para familias cuyas vidas se entrelazaban con los ritmos espirituales y agrícolas de la ciudad. Interiores que bullían de actividad, preparación de alimentos, remiendo de textiles, risas compartidas.
La ausencia de comodidades modernas se sustituye por una ingeniosidad profunda, una arquitectura que integra luz natural, ventilación y paisaje circundante en la vida diaria. El agua era la sangre de Machu Picchu. Canales ingeniosos y fuentes fueron proezas de ingeniería y testimonio de su papel vital. Estos sistemas distribuían agua desde corrientes cercanas a campos, casas y áreas públicas, asegurando sustento de lo sagrado y lo cotidiano. El delicado equilibrio entre planificación urbana y manejo de recursos naturales habla del profundo entendimiento del entorno que poseían sus habitantes. Arqueólogos han hallado restos de talleres donde artesanos laboraban herramientas, cerámicas y textiles. Estos maestros contribuyeron al ritmo diario y al mantenimiento de la identidad cultural. Los vestigios revelan métodos y materiales, insinuando una economía sofisticada que sostuvo no solo la supervivencia, sino la expresión artística. En rincones tranquilos, vestigajes de vida comunitaria, hogares comunes, depósitos, muestran que la ciudad fue un centro palpitante de interacción. Un lugar para compartir saberes, intercambiar bienes y celebrar las estaciones. Aunque las grandes estructuras capturan la imaginación, son los espacios cotidianos los que reflejan el latido de esta ciudad perdida. La vida oculta de Machu Picchu recuerda que cada piedra tiene una historia y cada sendero hace eco de quienes vivieron, amaron y construyeron un mundo en las nubes. Incluso mientras las piedras de Machu Picchu atestiguan en silencio el brillo inca, susurran también una partida repentina e inexplicada. La ciudad, antaño llena de voces y ritmos rituales, reposa hoy en soledad callada. Un lugar donde la naturaleza y el tiempo han reclamado con suavidad lo que una vez fue centro de empeño humano. El abandono sigue siendo uno de sus grandes misterios. Historiadores y arqueólogos debaten las razones. Algunos sugieren que la ciudad fue dejada intencionalmente para proteger saberes sagrados y tesoros de los conquistadores españoles. Otros creen que calamidades naturales, terremotos, deslizamientos o una sequía prolongada pudieron volver insostenible la vida en esa altitud. Al recorrer las ruinas, uno no puede evitar sentir los ecos de una comunidad que se desvaneció casi de un día para otro. Muros finamente labrados, terrazas y escaleras permanecen incólumes, como congeladas en el momento de la partida. No hay señales de lucha violenta ni destrucción caótica. Machu Picchu parece haber sido entregada en silencio a los montes. Esta salida deliberada solo ahonda su hechizo. Plazas vacías y corredores callados evocan preguntas sobre las vidas que animaron el lugar. ¿Quiénes se reunían aquí? ¿Qué sueños abrigaban mirando los picos andinos? ¿Y por qué, pese a su esplendor, la ciudad se dejó a los caprichos del tiempo? Los ecos del abandono resuenan en cada sendero cubierto y piedra erosionada. Recuerdan que incluso las creaciones más magníficas pueden quedar en silencio, dejando apenas susurros de lo que fue. En la quietud de Machu Picchu, el pasado vive. Invitación atemporal a explorar, cuestionar y recordar la impermanencia de todo. Pasaron siglos y la majestad silenciosa de Machu Picchu permaneció oculta entre cumbres escarpadas. Sus secretos guardados bajo capas de niebla y tiempo. No fue hasta principios del siglo XX cuando esta herencia perdida se redescubrió, enviando ondas de asombro por la arqueología y la historia. El redescubrimiento fue tan dramático como fortuito. En 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham, guiado por susurros indígenas y leyendas transmitidas, topó con la ciudad. Su llegada desveló una obra maestra de ingeniería inca, preservada por la remota ubicación y el abrazo protector de las montañas. La expedición de Bingham capturó la imaginación mundial. Fotografías y relatos de vistas sobrecogedoras, cantería de precisión y estructuras enigmáticas se difundieron más allá de círculos académicos. El mundo fue presentado a una civilización que floreció en armonía con la naturaleza y el cosmos, una cultura que logró lo imposible en arte y arquitectura. El redescubrimiento encendió una nueva era de investigación y renacimiento cultural. Eruditos de todo el mundo convergieron en el sitio para recomponer la historia de un pueblo que dominó los mundos natural y espiritual. Nuevas técnicas, desde levantamientos aéreos hasta métodos de datación avanzados, comenzaron a desenredar el tapiz complejo del pasado de la ciudad. Cada piedra, terraza y hornacina estudiada aportó pistas sobre los sistemas agrícolas innovadores, el urbanismo sofisticado y la conexión espiritual con el entorno. Más allá de la academia, Machu Picchu se convirtió pronto en símbolo de orgullo cultural para el Perú y la herencia indígena de las Américas. Se intensificaron esfuerzos por preservar y estudiar el sitio, asegurando que su legado perdurara. Comunidades locales abrazaron el interés global, combinando turismo moderno con tradiciones que celebran la antigua forma de vida inca. Redescubrir Machu Picchu fue más que triunfo arqueológico. Fue una reclamación de la historia. Recordó al mundo que, incluso en rincones remotos, historias extraordinarias aguardan a los curiosos y valientes que las traigan a la luz. Hoy,
Machu Picchu no es solo una maravilla arqueológica preservada en piedra, es un legado vivo que sigue inspirando y educando a gente de todo el planeta. La antigua ciudad se mantiene como testamento de la inventiva, resiliencia y hondura espiritual de la civilización inca, un legado que reverbera en la cultura moderna, el arte e incluso en nuestro enfoque de la sostenibilidad. Para el pueblo del Perú, Machu Picchu es fuente de inmenso orgullo nacional. Representa no solo los logros del pasado, sino también la identidad cultural vibrante que moldea el presente. Comunidades locales honran las tradiciones antiguas integrando costumbres y folclore incas en la vida cotidiana. Fiestas, rituales y artesanías celebran el vínculo entre presente y mundo antiguo, asegurando que el espíritu inca siga vivo en el corazón de nuevas generaciones. La fascinación global ha convertido al sitio en faro de turismo cultural y diálogo internacional. Visitantes de todos los rincones vienen a experimentar sus vistas, la cantería intrincada y el silencio palpable que habla de siglos. Ese interés no solo ha impulsado economías locales, sino que ha fomentado intercambio transcultural, permitiendo a las sociedades modernas reflexionar sobre prácticas sostenibles y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Académicos y científicos continúan estudiándolo con tecnología de punta. Drones, imágenes satelitales y mapeo 3D revelan nuevos detalles sobre su construcción, gestión de agua y alineaciones astronómicas. Estos descubrimientos profundizan nuestra comprensión de cómo los incas interactuaron con su entorno, ofreciendo lecciones de resiliencia y sostenibilidad cada vez más relevantes. Además, Machu Picchu inspira a artistas, escritores y cineastas que beben de su misticismo para crear obras con temas de misterio, naturaleza y el paso del tiempo. Este legado creativo asegura que el espíritu del lugar perdure más allá de sus restos físicos, evocando asombro y reflexión. Así, Machu Picchu vive como puente intemporal entre lo antiguo y lo moderno, recordándonos que los legados más grandes son los que inspiran descubrimiento continuo y reflexión. Ludwig van Beethoven nació en un mundo de sonido, un mundo lleno de melodías de coros de iglesia y de aires populares. Desde sus primeros días, su entorno palpitó con música. Su padre, Jan, reconoció una chispa en el joven Ludwig y lo empujó a dominar el piano y el violín. Incluso de niño, Beethoven mostraba una habilidad asombrosa para memorizar y reproducir frases musicales complejas. Su determinación y talento bruto lo distinguieron pronto en la bulliciosa escena de Bonn, donde cada nota llevaba la promesa de grandeza. Sin embargo, entre aplausos y elogios empezaron a reunirse sombras sutiles. A finales de la adolescencia, Ludwig sintió los primeros indicios de problema, momentos en que el mundo sonoro se volvía borroso y se apagaba. Al principio era un zumbido leve en los oídos, una distorsión ocasional durante los ensayos. A medida que practicaba sin descanso, esas perturbaciones se hicieron más marcadas, dejándolo momentáneamente desorientado. Pero el joven Beethoven siguió adelante, canalizando esas experiencias extrañas en sus composiciones. En los vibrantes salones y abarrotadas salas de conciertos de su juventud, su música era testimonio de la belleza del sonido. Sus primeras obras resonaban con la pasión juvenil y la precisión de un prodigio. Y aun cuando saboreaba el éxito, comenzó a sentir un cambio profundo. La música que antes fluía sin esfuerzo, ahora venía con una corriente subterránea de desafío. Las vibraciones de las teclas del piano, la resonancia grave del violonchelo, no solo eran instrumentos de expresión, sino salvavidas. Su genio ya era reconocido en Europa, pero su mundo interno cambiaba. Las semillas de sus futuras luchas silenciosas se sembraron en estos años. Incluso mientras los críticos se maravillaban de sus composiciones dinámicas, Beethoven aprendía a escuchar no solo con los oídos, sino con todo su ser. Cada sonido, cada silencio era una nota en la sinfonía de su vida. Era el comienzo de un viaje que redefiniría qué significa oír. En la exuberancia inocente de sus primeras actuaciones, la pasión de Beethoven no tenía límites. Poco sabía que el desafío que luego parecería insuperable, su descenso gradual al silencio, sería también la llave para desbloquear una comprensión más profunda y trascendente de la música. Medida que la estrella de Beethoven ascendía en las cortes de Viena, un cambio insidioso comenzó a afianzarse. Al principio, las señales eran sutiles. Una nota amortiguada aquí, un tiempo fallido allá. Las conversaciones se hicieron difíciles y las ricas texturas de las armonías sinfónicas se escurrieron, como ecos en un vasto salón vacío. El brillante compositor, una vez rodeado por todo el espectro del sonido, se halló cada vez más aislado en un mundo que se iba apagando. A comienzos de sus 30, la pérdida auditiva se volvió innegable. Cartas colmadas de desesperación circularon entre sus amigos y colegas más cercanos. En momentos privados recorría con la mano las superficies de su piano, como tratando de sentir la música que sus oídos ya no podían.
Sin embargo, en medio de esta catástrofe personal se operaba una transformación notable. Incapaz de apoyarse en las rutas convencionales del sonido, Beethoven se volvió hacia adentro. Empezó a explorar la música a través de su fisicalidad, sus vibraciones. Cada golpe del bombo, cada temblor sutil de la resonancia de una cuerda se convirtió en un lenguaje propio. Descubrió que, al posar la mano sobre el instrumento, podía sentir el pulso y la intensidad de las notas. En esos momentos táctiles halló consuelo e inspiración, una forma de reconectar con el arte que amaba. Esta nueva manera de experimentar la música fue su aliada secreta. Mientras el mundo afuera se esforzaba por entender su condición, Beethoven aprendía a oír con el cuerpo y la memoria. Registraba melodías en su mente con claridad asombrosa, cada vibración grabada en el tejido de su alma. En su estudio, rodeado de hojas con notaciones, compuso sinfonías que sacudirían los cimientos de la música clásica. Pero el camino no estuvo libre de tormento. El aislamiento y la frustración de perder algo tan fundamental como el oído pesaron profundamente. Cada silencio parecía una pérdida, cada vibración un recordatorio de lo que se desvanecía. Y sin embargo, en ese crisol de desesperación se forjaron sus ideas más innovadoras. Su mundo interior, ahora lleno de un nuevo tipo de sonido, empezaba a moldear su legado. Cuando las notas vibrantes de conciertos y óperas se volvieron esquivas, Beethoven descubrió un lenguaje alternativo: las vibraciones. En su mundo silencioso, cada pulso físico de los instrumentos se transformó en sensación tangible. A medida que su audición se deterioraba, aprendió a confiar en el latido rítmico de las cuerdas y el golpe resonante de la percusión para guiarse. Posaba su mano sobre la tabla armónica del piano y sentía cómo las reverberaciones viajaban por su piel, conectándolo con el pulso de la música. Aquella sensación evolucionó en método de audición propio. Beethoven se sentaba en su modesto estudio, donde los tonos resonantes de un piano bien afinado llenaban la sala. Al colocar la mano en el instrumento, absorbía cada matiz: el retumbo de un grave, el temblor sutil de un trino agudo. Cada vibración llevaba significado, una sinfonía muda que su mente traducía en composiciones complejas y estratificadas. Para él, esas sensaciones físicas eran más que sustitutos del sonido. Eran una puerta a un reino interno donde la música existía en su forma más pura. Allí, en ese universo táctil, empezó a componer sus obras más audaces. Con cada vibración sentía el juego entre ritmo y emoción, capturando momentos fugaces de inspiración que desafiaban las constricciones del silencio. Sus cuadernos se llenaron de bocetos de melodías y estructuras armónicas, planos de sinfonías que luego cautivarían al mundo. Con el tiempo, esta forma de experimentar la música remodeló su proceso creativo. Ya no constreñida por las limitaciones de la audición tradicional, su imaginación se elevó. Abrazó un espectro más amplio, mezcla de memoria, emoción y sensación física. Las vibraciones se volvieron el latido de sus composiciones, empujándolo a experimentar con dinámica, textura y forma. Cada sacudida del instrumento recordaba que la música no es solo experiencia auditiva, sino un lenguaje universal accesible por el tacto y la intuición. A medida que su silencio se profundizaba, Beethoven forjó un nuevo camino creativo. Incapaz de confiar en sonidos externos, se volvió hacia su vasto reservorio de memoria. Cada nota escuchada en su juventud, cada melodía grabada en su mente, se volvió recurso precioso. En su estudio privado, rodeado de hojas dispersas y manuscritos manchados de tinta, compuso en un lenguaje del silencio, donde cada trazo de pluma testimoniaba su espíritu indomable. Su proceso se volvió intensamente solitario. Pasaba horas, a veces días, inmerso en pensamiento, puliendo cada frase musical. Sin distracción de ruido ambiente, su mundo interior tomó el centro de la escena. Recuerdos de conciertos lejanos, el timbre de instrumentos orquestales y las cadencias emocionales de sus primeras obras guiaron su mano. Transcribía esas remembranzas con precisión casi mística, convirtiendo sonido recordado en obras maestras. El acto de componer se transformó en experiencia meditativa. Aprendió a oír la música dentro de su mente, proceso a la vez laborioso y trascendente. Experimentaba con variaciones de temas, modulándolos y superponiéndolos hasta que una sinfonía completa emergía en el papel. En ese santuario silencioso, la creatividad se liberó de las ataduras de la audición física. Fue un diálogo íntimo entre su alma y el lenguaje eterno de la música. Los desafíos abundaron. Frustración, aislamiento y el avance inexorable del silencio pusieron a prueba su ánimo. Sin embargo, en los momentos de oscuridad halló una claridad inesperada. La ausencia de sonido lo obligó a concentrarse en los elementos puros: armonía, ritmo y contrapunto. Sus obras tardías, tramas intrincadas de melodía y emoción, dan fe de ese refinamiento, recordatorio de que el genio verdadero puede florecer incluso en silencio. A medida que el silencio se hizo total,
Emergió un nuevo reino de composición, un ámbito donde el sonido se sentía, no se oía, y donde la sinfonía del mundo interior se convirtió en su creación más grande. Emprendió lo que muchos llamarían su sinfonía inaudita, un cuerpo de obra que trascendió la limitación física y abrazó el amplio espectro de emoción humana, memoria y sensación táctil. En su estudio, Beethoven experimentó con ideas que desafiaban la convención. Sin apoyarse en la escucha, exploró el juego entre ritmo, armonía y estructura por puro intelecto y sensación. Cada vibración sentida, cada eco de su propio latido entró en sus partituras. El resultado no replicó lo que fue, sino que reimaginó el sonido mismo. Este periodo se caracterizó por dedicación intensa, casi obsesiva. Pasaba horas perfeccionando cada movimiento, ajustando meticulosamente dinámicas y contrapuntos hasta que la música resonara en su oído interno. Sus sinfonías tardías, de contrastes dramáticos, estructuras innovadoras y cualidad punzante, casi espectral, hablan del aislamiento y la determinación de su condición. Críticos y contemporáneos se maravillaron de cómo alguien que ya no podía oír producía música que capturaba cada matiz de la experiencia humana. Sus obras, concebidas en silencio, son célebres por su intensidad emocional y maestría técnica. No son meras notas, son narrativas épicas de lucha, triunfo y búsqueda inflexible de belleza ante la adversidad. Desafiando las probabilidades, Beethoven siguió innovando, usando toda herramienta disponible: precisión matemática, memoria profunda y retroalimentación táctil para guiar su proceso. Sus cuadernos repletos de bosquejos revelan una mente en procesamiento continuo, un diálogo sin fin entre silencio y sonido. El compositor sordo transformó el aislamiento en catalizador de innovación, canalizando su frustración en obras que cambiarían para siempre el curso de la música occidental. El viaje hacia el silencio fue tanto batalla personal como transformación creativa. A medida que su audición se apagó, la soledad se filtró en cada aspecto de su vida. Los vibrantes salones y reuniones animadas dieron paso a la introspección. En medio de esta soledad, el compositor enfrentó no solo la pérdida de un sentido, sino la pérdida de conexión con un mundo que antes lo celebraba. Las interacciones sociales se tensaron. La imposibilidad de participar plenamente en las conversaciones generó malentendidos y un profundo sentimiento de alienación. Beethoven halló consuelo en su música, su única compañera. El eco de su propio corazón, la memoria de sonidos pasados y las vibraciones de sus instrumentos le ofrecieron un vínculo frágil con un mundo ya inaudible. Sin embargo, en esa soledad brilló su fuerza interior. Decidido a no dejar que el silencio lo definiera, se zambulló en su trabajo con una intensidad rozando la obsesión. Su estudio se volvió santuario, refugio donde dialogaba con el universo mediante la música. Cada trazo de pluma en el papel pautado, cada compás cuidadosamente anotado fue un paso para recuperar voces perdidas. Amigos y mecenas vieron a un hombre transformado por su lucha. Algunos lamentaron la pérdida del oído del gran director. Otros admiraron la férrea determinación que alimentaba sus composiciones. Sus cartas revelan momentos de hondo dolor mezclados con estallidos de inspiración, testimonio de la paradoja de su condición. En la quietud de su mundo aislado, Beethoven halló claridad inesperada. El silencio le permitió enfocarse en la arquitectura de su música. El juego entre temas, el balance entre disonancia y armonía, el tapiz intrincado de emoción en cada obra. También lo obligó a confrontar su mente. Buceó en recuerdos de sonidos y actuaciones, reconstruyéndolos con precisión casi quirúrgica. Esas remembranzas fueron base de sus obras tardías, archivo auditivo preservado en los corredores de su memoria. Aunque la soledad trajo dolor, cultivó una resiliencia que definiría su legado. En ausencia de sonido externo, Beethoven construyó un extraordinario auditorio interior, un ámbito privado donde la música se experimentó no por los oídos, sino por memoria, emoción y vibración. Ese espacio fue el manantial de su genio creativo. Allí, experiencias pasadas se fusionaron con imaginación desenfrenada para formar un lenguaje musical único. Con los ojos cerrados evocaba sinfonías de su juventud, choques orquestales, melodías de piano, acordes resonantes. Escuchaba voces de mentores y aplausos de auditorios encantados. Esas evocaciones sirvieron de inspiración y base, guiándolo en obras que trascendieron los límites de la audición física. En ese teatro mental experimentó con forma y estructura. Exploró cambios armónicos audaces, contrapuntos superpuestos e innovaciones rítmicas. Se apoyó en sensaciones táctiles y en la imaginería vívida de recuerdos musicales. No estaba limitado por la realidad. Era un reino donde toda emoción hallaba expresión en sonido, donde cada matiz de la experiencia humana podía volverse música. Ese mundo interno fue refugio de su aislamiento y forja de creatividad pura. Las partituras resultantes llevan la impronta de su lucha y triunfo, mezcla de emoción cruda,
maestría técnica y belleza trascendente. Sus cuadernos, ventanas íntimas a su proceso, muestran a un hombre que, pese al creciente silencio, estaba más conectado con la música que nunca. Cada nota una memoria resucitada. Cada frase, testimonio de la resiliencia del espíritu humano. En un mundo que esperaba silencio de un hombre que ya no podía oír, Beethoven desafió las expectativas con un torrente creativo desafiante. Sus años de silencio no estuvieron marcados por la resignación, sino por la determinación de empujar los límites de la expresión musical. Cada composición fue acto de rebelión contra la sordera, declaración de que el arte trasciende las limitaciones físicas. Sus obras tardías, concebidas en soledad, asombraron por su audacia, complejidad y emotividad. Reimaginó la sinfonía como lienzo vasto para explorar el rango completo de la emoción humana. Cada movimiento, cuidadosamente construido, equilibró contrapuntos intrincados con temas audaces y dramáticos. No era música solamente, eran relatos épicos de lucha, triunfo y búsqueda de belleza ante la adversidad. Los contemporáneos se maravillaron de su visión. Aunque ya no podía oír las interpretaciones de sus propias obras, las escuchaba en su mente, asegurando cada detalle. Su determinación inspiró a músicos a explorar territorios inexplorados. Con esos actos de creación, no solo expandió lo musicalmente posible, sino que redefinió la naturaleza misma del arte. Sus sinfonías, concertos y música de cámara tardíos son celebrados como triunfos del espíritu humano, recordatorio poderoso de que el verdadero genio está en convertir la limitación en posibilidad. Mucho después de su último aliento, su música sigue resonando a través del tiempo, eco eterno de un brillo nacido en el silencio. Forjadas en aislamiento y penuria, sus composiciones trascendieron su mundo físico, tocando corazones y mentes de generaciones. En cada nota y acorde hay historia de lucha, resiliencia y fe inquebrantable en el poder transformador del arte. Su legado no se mide solo por sinfonías o innovaciones formales, sino por el espíritu con el que afrontó los desafíos. Sus años silenciosos son capítulo conmovedor de la historia de la música, período en que un hombre, privado de su mayor sentido, halló nuevas formas de percibir y crear sonido. Nos enseñó que la música no es solo experiencia auditiva, sino interacción profunda de memoria, emoción y capacidad humana de sentir más allá de lo físico. Hoy, las obras de Beethoven suenan tanto en los mayores auditorios como en reuniones humildes. Sirven de puente entre pasado y presente, un diálogo que supera culturas y eras. El público escucha no solo las notas, sino el eco de un alma que desafió el silencio y lo convirtió en canción perdurable. Su viaje inspira artistas, músicos y soñadores. En aulas y salas de ensayo, su historia recuerda que las limitaciones pueden transformarse en fuentes de creatividad. Su vida nos reta a mirar más allá de nuestras circunstancias y hallar belleza en lo inesperado. El eco eterno de Beethoven nos recuerda que el poder de la música reside en su capacidad para comunicar las verdades más profundas de la experiencia humana. Un lenguaje que habla directo al corazón, incluso cuando los oídos ya no oyen. Su legado perdura en cada interpretación, en cada composición inspirada y en cada vida tocada por el sonido trascendente de su genio.